sentado ahí, sin ganas aún de irte a dormir, iluminado apenas por la escasa luz de la luna que se escabulle entre los árboles de aquella noche oscura y fresca. Buscas una historia, algo que te hiele la sangre y te haga dormir, sin querer apagar la luz. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a Lo que el abuelo me contó. Espero estén pasando una excelente semana. En el episodio de hoy voy a ser muy breve con la introducción. Realmente es una de las historias que más me han asustado hasta el momento, las que he escuchado ya. Es compartida por Olivier, quien, si bien recuerdan, los que ya escucharon el primer episodio, es quien nos narró la historia de las huellas en la arena. Pero les prometo que en esta se van a aterrar más. Sin más preámbulo, los dejo con el relato de Olivier y espero se asusten tanto como yo. Esta historia es un poco sensible y quizás hasta cierto punto fuerte, pero bueno, fue una experiencia que vivimos en mi familia y a lo mejor puede que le funcione o le sirva a alguien como ejemplo de qué se debe hacer en un momento así. Cuando yo tenía 12 años, yo aún vivía con mi mamá y mis 7 hermanos. Vivíamos en un barrio que recién se estaba empezando a formar, era un barrio bastante nuevo. Cuando nosotros ya estábamos bien ubicados en la casa, pasaron 2 años, mi mamá construyó un departamento. Ese departamento ella lo decidió poner en renta. Dentro de las personas que estaban postuladas, por así decirlo, a rentarlas, había una mamá que tenía una chiquita, que ellos venían de Limón, porque el papá abusaba física y sexualmente de la niña. Entonces, por la denuncia y todo lo que la mamá interpuso, decidieron venirse a vivir a Guanacaste, a Liberia. Entonces mami, súper conmovida por la historia, decidió bajarle un poco el precio y que claro, que se quedaran con nosotros. Tomando en cuenta de que en casa habían muchos niños y para la niña que venía de Limón, pues ante una experiencia tan traumática a lo mejor resultaba terapéutico el poder estar involucrada con más chiquitos. Pasó un año de esta señora viviendo ahí en la casa. Mami se llevaba muy bien con ella, pero siempre tuvo el conflicto de que ella era bastante fiestera. Acostumbraba a salir los fines de semana de fiesta y dejaba a mi mamá cuidando a la pequeña que ella tenía. Mami ya pues con el tiempo empezó a molestarse porque ya era muy cansado el tener que ella cumplir el rol de mamá de esta niña los fines de semana y tener que cuidar a sus 7 hijos. Entonces ya ellos hablaron un día y pues disminuyó la cantidad de veces que la señora iba a fiestas, pero de igual manera siempre iba. Hasta que un día me contó mi mamá que mami siempre me tuvo mucha confianza a mí porque soy el mayor, uno de los mayores, y siempre fui muy maduro, entonces ella me contaba ese tipo de cosas y siempre lo hablábamos. Me contó de que la señora estaba embarazada, estaba preocupada porque ella no trabajaba, solo dependían de la pensión del papá de la niña y que ni siquiera sabía quién era el papá. Por la frecuencia de fiestas, ella, pues, asumo, estuvo con diversos hombres y al final no supo quién era el papá. Entonces esto, pues, afectaba a ella, ¿verdad? El qué hacer para poder mantener a un bebé más, si apenas y podía con la que tenía. Entonces, bueno, mami le dijo que iban a buscar trabajo y pues trató de apoyarla y pues ser una amiga en ese momento. Cuando ya pasaron 4 meses, calculo, o 3 meses, ya se le notaba un poco el vientre de ella que estaba embarazada. Nosotros estábamos desayunando, recuerdo, cuando escuchamos que ella empezó a gritar y a gritar y a gritar. Llegó ahí a la sala donde estábamos nosotros, sangrando. Mis hermanos todos empezaron a llorar. Mi hermana, la mayor, se los llevó para el cuarto. Yo me quedé con mi mamá, la acompañamos al apartamento. La chiquita estaba dormida en ese momento. Y mami le preguntó que qué le estaba pasando, que llamáramos una ambulancia. Ella le empezó a decir que no llamaran a ninguna ambulancia, que ella estaba bien, pero que creía que había perdido el bebé. Mami en ese momento me dijo que me fuera, que me viniera a la casa. Yo obviamente estaba asustado. Cuando ya pasó 2 o 3 días, mami recuerdo que ella no me hablaba, no me decía nada de ese tema, nos ignoraba.
hasta que un día se sentó a hablar conmigo y se desahogó, diciéndome que no sabía qué hacer con esta señora porque lo que ella hizo, por supuesto que para ella era incorrecto. Ella le había dicho a mi mamá que se había empezado a sentir mal y que empezó a expulsar muestras de sangre que ella creía que era el feto. El feto pues un poco desintegrado. Mami le estaba creyendo la historia y bueno, los embarazos siempre tienen un nivel de riesgo, más mi mamá pues se conoce bastante de tener hijos, pero cuando ella la fue a recostar a la cama para que descansara y mami fue como a tratar de limpiarle el sanitario porque fue ahí donde sucedió todo, encontró que en uno de los paños, en una de las toallas, había un gancho de ropa lleno de sangre y estaba oculto entre los paños. En ese momento mi mamá se dio cuenta de que ella había provocado el aborto y de una manera muy agresiva. Nosotros, antes de que sucediera todo eso, ella había dicho de que, bueno, que lo que ella iba a tener era una niña. No estaba segura aún porque no se había hecho ultrasonido, pero que ella presentía que iba a ser una niña y que se iba a llamar Sally. Cuando mami observó que estaba el gancho todo lleno de sangre y tal, mami evidentemente se dio cuenta, ella dijo que ella no iba a permitir eso. Entonces esperó que se recuperara, pasaron 15 días y mi mamá le dijo que por favor se fuera de la casa, que ella no iba a permitir ese tipo de cosas en su hogar y que pues menos la mentira. Además de que ella frecuentaba mucho de fiesta y ella no quería ser parte de eso porque no sabía qué podía pasar y no quería ser cómplice, entonces que se fuera. Y efectivamente a los 3 días se fue de la casa. Mami pasó a mis hermanos menores, a las mujeres, a dormir a ese departamento y así pues ya estábamos todos un poco mejor acomodados. Cuando pasó el tiempo, calculo unos 3 meses, 4 meses, mi hermana menor, Flor María, ella era la menor en ese momento, ella jugaba mucho con la hermana que le seguía un poco parecida a la edad, con Sofía, jugaban casita y cosas de este tipo. Mami me contaba cuando ya empezamos a presenciar o a sentir cosas extrañas en la casa, así como los indicios. Ella veía que Flor María, la menor, siempre jugaba en la mesita de muñecas con Sofía y empezó a poner una tercera silla y no solamente 2, cuando ella solamente jugaban 2. Pero mami lo veía normal, ella en ningún momento sospechaba de ningún tipo de situación paranormal. Y siempre le ponían té o le ponían algo, pero era Flor. Sofía jugaba, pero no tomaba en cuenta eso. Flor era la que siempre le hablaba hacia esa silla donde no había nadie. Mami ya empezó a prestarle más atención cuando Flor se enojaba con Sofía, que Sofía no se podía sentar en la mesa. Entonces Sofía, en su mundo de niña, ella dejó de jugar con Flor porque Flor peleaba mucho. Entonces ya Sofía jugaba aparte. Y ya Flor solamente ponía una silla y la de ella. Mami empezó de verdad a preocuparse más. Ahí fue cuando ella me empezó a comentar. Cuando escuchó una vez, mami estaba lavando y escuchó que Flor dijo: Sally, ¿quieres agua? Entonces mami volteó a ver y se fue para donde Flor y le dijo: Flor, ¿qué nombre dijiste? Y Flor María le dijo como: mami, no hable fuerte porque Sally se enoja. Y mami, cuando estaba agachada hablando con Flor, ella me dijo: Toño, a mí se me erizaron todos los vellos y de verdad me asusté un montón cuando me dijo Sally. ¿Cómo Flor va a saber? O sea, Flor en ningún momento es una niña, era muy pequeña, ni iba a entender y menos recordar de que el posible bebé de esta señora se iba a llamar Sally. Entonces mami ahí sí ya se asustó bastante y ella ya me empezaba como a comentar y yo también empezaba a mostrar un poco de atención a mi hermana menor. Las cosas empezaron a empeorar. Ya Flor María empezó a ser más odiosa, ya ella hacía gestos ofensivos hacia nosotros, nos gritaba, lloraba y decía que es que Sally se iba a enojar si ella no jugaba con Sally y ya era Sally y siempre ella usaba el nombre de esta niña de Sally para hacer cosas indebidas, para golpearnos, para pegarle a mis hermanos, para enojarse. Rasguñaba la cara de mi mamá y le decía que la dejara porque Sally quería jugar y que
si no la dejaba, Sally se iba a enojar. Entonces nosotros tenemos una vecina que ella es pastora evangélica. Entonces mi mamá se acercó y le empezó a contar todo lo que estaba pasando. Ella de primera instancia le dijo, bueno, no se preocupe tanto porque los niños suelen tener amigos imaginarios. A lo mejor ella está en esa etapa. Pero mami siempre notaba extraño de que esta entidad, por así decirlo, instaba a mi hermana a hacer daño. Y era una niña, estaba muy pequeña, ella no era como que era consciente de lo que estaba haciendo. Mami ya empezó de verdad a preocuparse más, y yo también, cuando una noche mami estaba acostada, ella estaba amamantando a mi hermana, a Flor. Flor era muy pequeña todavía, aún tomaba leche de pecho. Y Flor empezó a llorar, estaba llorando mientras tomaba pecho, y mi mamá le dijo que qué le pasaba. Entonces empezó a llorar y a llorar y a llorar. Mami estaba acostada con ella en los brazos y le dijo, Flor, ¿qué le pasa? Dígame. Y le dijo, es que Sally está muy enojada conmigo. Y le dijo, ¿por qué? ¿Qué te hizo Sally? Y dice, es que usted no me dejó jugar hoy con ella. Porque mami ya ahí la empezaba a castigar y le decía, hoy usted no me va a jugar muñecas. Entonces, en teoría, Sally se enojaba con mi hermana. Y ya mami en ese momento ya ella le prestaba más atención. Y mi mamá le dijo, bueno, pero ¿por qué llora? ¿Le va a hacer algo? Y ella le dijo que sí. Y le dijo, ¿en dónde está Sally ahorita? Y mi hermana le dijo, detrás suyo. Cuando mi mamá escuchó a mi hermana decirle que Sally estaba detrás de ella, dice mami que ella se quedó súper estática y que en eso empezó a sentir un escalofrío en la espalda, porque ella le estaba dando la espalda a la puerta del cuarto, estaba viendo hacia la ventana con mi hermana en los brazos. Y le dijo, ¿y qué está haciendo Sally? ¿En qué parte está? Y le dice, está arriba en la esquina de la cama. Y ella empezó a llorar, mi hermana empezó a gritar y a llorar más fuerte. Entonces mami la abrazó y dice que ella se hizo un puño con la bebé, con mi hermana. Y ella empezó a llorar también porque estaba muy asustada. Entonces le dijo, tranquila mami, Sally no está aquí. Y ella le decía que sí, que estaba aquí, que encendiera la luz, que encendiera la luz. Entonces mami me gritó porque yo estaba en el cuarto de la par. Y yo entré y esa puerta no abría y no abría y no abría. Y esa puerta no tiene llavín porque era el cuarto de la bebé de mi mamá. Y en ese momento que yo pude lograr abrir la puerta, entré, encendí la luz, y en lo que yo enciendo la luz, y por eso le creo a lo que mi mamá me estaba contando, en el respaldar de la cama, por así decirlo, donde mi mamá ella estaba, cuando yo enciendo la luz, bajó algo hacia el respaldar de ella, una sombra. No fue ni siquiera el reflejo de la luz del cuarto, porque yo la encendí y segundos bajó esa oscuridad hacia la cama o hacia el respaldar. Entonces fue lo primero que me llamó la atención, y mami me estaba viendo y me dijo, ¿qué viste? Y ella agarró a Flor María y salió corriendo para la sala. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Y me empezó a contar. Y yo le dije, bueno, lo que yo vi cuando abrí la puerta del cuarto fue una sombra que se escondió detrás de ustedes. Y me dice, creo que algo está pasando acá, creo que nos están asustando. Fue lo que ella me dijo en ese momento. Entonces ese día siguiente, en la mañana, eso fue en la noche, ya llamamos a nuestra vecina, le empezamos a comentar todo lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, ella dijo que iba a hacer unas oraciones y ese tipo de cosas por nosotros desde su casa, pero que se tenía que preparar, que tenía que hacer un tipo de ayuno para ese tipo de oraciones. Esa semana todo empezó a empeorar. Uno de mis hermanos, el que está antes de mí, ellos dormían en el cuarto con otro hermano varón también. Ambos tenían muy parecida edad, tenían alrededor de 10 años. Yo dormía con ellos. Ese día, un día, como 2 o 3 días después de lo que a mi mamá le había sucedido, Flor seguía hablando con Sally, le seguía teniendo miedo a Sally y seguía golpeándonos a mi mamá en nombre de Sally. Una de esas noches, la tercera noche, segunda noche después de lo que a mi mamá le sucedió, nosotros ya estábamos durmiendo, ya estábamos un poco más tranquilos. Mis hermanos, yo y otro hermano dormíamos en un camarote. Yo dormía en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Anthony dormía en otra cama a la par. En la noche, cuando ya estábamos súper dormidos, yo escuché que la puerta del cuarto se estaba moviendo, como que alguien estaba tratando de abrir la puerta o tocando la puerta, porque estaba escuchándolo.
Y yo me quedé, ¿será que es mi mamá que quiere entrar? Entonces yo le dije, ma, y ella no me respondía. Como yo estaba en la parte de arriba, me quedaba muy cerca del apagador de la luz, pero en ese momento sí yo ya estaba un poco asustado por lo que anteriormente había sucedido. Y yo dije, bueno, si enciendo la luz y quizás voy a ver algo que no quiero. Entonces estaba como, lo hago, no lo hago, pero escuchaba que cada vez la puerta se movía hasta un punto que dejó de sonar. Entonces yo me traté de hacer silencio, de no moverme, a ver si escuchaba algo más. Y lo único que escuchaba era una respiración bastante fuerte, pero una respiración masculina. No era mi mamá, no era una de mis hermanas. Era una respiración bastante fuerte, pero sonaba una respiración de alguien adulto. Y en mi casa la única persona adulta era mi mamá. Entonces yo ahí sí ya me asusté y dije, seguro alguien se metió a robar a la casa y está intentando entrar al cuarto. Porque nosotros dormíamos con el cuarto enllavado. Entonces ahí sí agarré valor y encendí la luz. Me quedaba muy cerca del apagador de mi cama. En lo que yo enciendo la luz, recuerdo que yo pegué un brinco porque mi cama estaba muy cerca de la puerta y del apagador. En lo que yo enciendo la luz, lo primero que vi era a alguien subido en la puerta, porque la puerta de nosotros tenía como unas reglas en la parte de atrás, reforzando la puerta, entonces servía como tipo escalera. Cuando yo vi a alguien subido ahí, yo en serio me hice hacia atrás, grité, empecé a decirle a mi mamá, empecé a gritar a mami que viniera. Mami intentaba abrir, pero como estaba enllavado no podía abrir, y ella me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo cuando ya me ubiqué un poco más y me tranquilicé, o sea, no me tranquilicé, pero pude enfocarme un poco más en lo que estaba sucediendo, era mi hermano Anthony, que estaba subido en la puerta, en la esquina del cuarto, y estaba respirando súper fuerte. Era una respiración súper como de cansancio, pero fuerte. Y yo le decía, es Anthony. Y ella, mami, súper más asustada, empujó la puerta hasta el punto que reventó el llavín, porque ella pensó que Anthony había fallecido o que le había pasado algo. En lo que ella empuja la puerta así, Anthony cayó al piso, pero cayó de frente, digamos, con la cara hacia el piso. Entonces cuando mami vio que Anthony se cayó, ya se asustó más y me dijo, ¿qué putas está pasando?, me dijo. Y yo empecé a llorar, era un niño, estaba asustado por lo que estaba viendo. Y mami pues se sentó en el piso, se puso de rodillas a ver qué le había pasado a Anthony y me preguntó qué pasó. Y yo no podía hablar, estaba súper asustado, y ya cuando me tranquilicé yo le dije, es que Anthony estaba allá arriba de la puerta. Anthony cuando se cayó se despertó y empezó a llorar, entonces ya yo ya me había calmado. Mami le dio agua, lo tranquilizó, lo revisó que estuviera bien, no se golpeó, raramente no se golpeó. Y mami le preguntó que qué le había pasado, que si era que estaba sonámbulo o algo así. Y él le dijo de que había tenido una pesadilla y un tipo de cosas de demonios y muerte, y que escuchaba siempre en el fondo del sueño la palabra Sally, 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 y que era una voz masculina la que decía Sally. Entonces él trataba como de despertarse de ese sueño, pero no podía. Mami eso se lo contó a nuestra vecina, eso que él dormido, porque él no recuerda haberse subido ahí al cuarto en la esquina, y esa pesadilla pues todo estaba como muy conectado, más lo que le estaba pasando a mi hermana Flor María. Y bueno, ya ella pues decidió como venir a rezar ese día a la casa, porque ella ya vio que la situación estaba empeorando. Cuando ella llegó a hacer la oración, ella dijo que no podíamos estar nosotros ahí, que solamente tenía que estar mi mamá y que tenía que estar yo, porque mi mamá y yo estábamos conectados de cierta manera a ese ente o a ese espíritu. Nunca entendí por qué yo, si la verdad no es por mayor, porque hay una hermana mucho mayor que mí, pero bueno, me dijo que yo tenía que estar ahí. Cuando mis hermanos se fueron a la casa de mi abuela, se fueron 2 días, nosotros nos quedamos solos. Mi mamá y yo evidentemente dormimos juntos. Flor María se la dejó una tía, que ella también estaba en lactancia, entonces podía cuidar a mi hermana. La vecina llegó, nos dijo que teníamos que estar en ayunos. Empezamos a hacer la oración, la hicimos en el cuarto, en el departamento donde existió este aborto que les había comentado al principio. Estábamos luces apagadas, solamente teníamos una vela y estábamos orando. Cuando eso empezó a suceder, cuando empezamos a orar, todas las puertas,
de manera sincrónica, las que estaban abiertas se cerraron de golpe, todas. Cuando eso pasó yo me asusté y yo ya estaba a punto de llorar porque estaba muy asustado, y mi vecina me dijo que me tranquilizara, que no podía estar asustado porque eso debilitaba mi alma, me dijo, y que eso podía facilitar de que pudiera ingresar en mí este ente o este espíritu que andaba en nuestra casa. Que si me sentía asustado, que mejor me fuera porque eso podía ser mínimo de lo que podía pasar. Yo pensando en mis hermanos y pensando en pues que ya estábamos cansados de todo esto, que me iba a quedar, porque si yo estaba involucrado sentía que en serio tenía que estar. Cuando ya ella empezó a orar, de verdad yo perdí el hilo porque ella empezó a hablar en lenguas. En ese momento no lo entendí, pero luego ella me explicó que eso se llama orar en lenguas. Yo lo que hacía era repetir una oración que ella me había dado y la repetía con mi mamá. Y de verdad, en un momento, no sé cuánto tiempo pasó porque estaba oscuro, estábamos en silencio, estábamos tomados de la mano. En un momento dejé de sentir las manos de Astrid, de mi vecina, y mi mamá también las dejó de sentir. Y nosotros dejamos de orar y la escuchamos a ella, a pesar de que no la estábamos tocando, donde dijo, no dejen de orar, no dejen de orar. Y seguimos, y en eso la volvimos a sentir a ella. Y todo se calmó. Fue un silencio absoluto, pero un silencio que de verdad no sé cómo se logró obtener ahí, si estábamos en un pueblo. Y solo escuchábamos cómo alguien se venía acercando hacia el círculo, por así decirlo, que nosotros teníamos. Y yo sentí que alguien me puso la mano en el hombro y mi mamá, yo me quedé callado porque yo no podía hablar en ese momento. Y mi mamá dijo, alguien me tocó. Y esta vecina le dijo, no hable porque eso lo hace más vulnerable. Usted dígalo en su mente. Y en su mente nada más ore. Ya la tocó, ahora solamente ore en su mente. Porque así se escucha la oración desde la mente, no haciéndolo de manera en voz alta. Cuando nosotros lo empezamos a hacer, escuchamos el baño donde sucedió todo esto. La taza del servicio se abría y se caía. Sonaba donde la cerraban de golpe. Y la volvían a cerrar, y la volvían a cerrar, y la volvían a cerrar. Y ya en un momento escuchamos donde la puerta de la sala de la casa y la puerta del departamento se abrieron. No se abrieron del todo, pero sí se escuchó donde se destrancaron los llavines. Y en ese momento se empezó gradualmente a escuchar ya el ruido de la gente afuera, de los vecinos y más. O sea, como que en ese momento que se cerró la casa, se bloqueó todo. O sea, estábamos súper bloqueados ahí. Y ya la oscuridad fue muy curioso porque si bien teníamos luces apagadas, pero ya como que poco a poco se nos hizo un poco más visible el poder ver un poco mejor en la oscuridad, a diferencia del principio. Y Astrid nos dijo, ya están liberados, ya no está aquí. En ese momento que nos dijo eso, mi mamá me abrazó y me dijo que qué dicha, que de verdad ya nos habíamos liberado de esa entidad. Cuando ya terminamos, mis hermanos llegaron al tiempo, como al día siguiente. Obvio, nosotros todos aún teníamos miedo de lo que podía seguir pasando, no estábamos como muy confiados en la situación. Y bueno, ya la vida, de verdad que no, todo siguió normal, no pasó nada, pasaron varios años. Nosotros a este año, el 2020, al principio de este año, mi mamá me llamó, yo ya no vivo con mi mamá, y me dijo, mira, creo que está pasando algo otra vez en la casa. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, es que todos los días me levanto en la madrugada y veo que hay una sombra en la puerta. Y yo le digo, ella le dice a mi padrastro como, mira, estás viendo lo que yo estoy viendo. Y él no lo veía al principio. Mami me llamó hasta que él lo vio y le dijo, uy, sí, mira, y es grande, o sea, es alto. Entonces en ese momento que él lo logró ver, y es que lo veían y apenas lo veían, él se movía como caminando y se desaparecía. Entonces bueno, ya mi mamá volvió a llamar a la vecina y al parecer hay cierta conexión y como que algo quedó liberado, algo no quedó bien. Entonces a lo mejor ya está volviendo a suceder todo esto en la casa y ahora hay más problemas y conflictos en la casa y dicen que está muy involucrado a eso. Bueno, ahí tuvieron la historia. Espero les haya gustado. Realmente cada quien tendrá sus conclusiones al respecto. Personalmente estoy casi seguro que este ente que se
manifestaba a esta familia de una forma u otra no era el fantasma de una bebé que nunca nació. Como contaba, pues realmente nunca se terminó de formar esa criatura, desgraciadamente. Por lo tanto, en eso me baso al decir que no era ninguna bebé, ningún fantasma de una bebé. Gracias por haber escuchado un episodio más de Lo que el abuelo me contó. Recuerden que siempre pueden seguirme compartiendo sus historias al WhatsApp, pueden escribirme, pueden mandarme un audio también al 61641833, código de área 506. Y también seguir el Instagram, El Abuelo Me Contó, todo pegado, El Abuelo Me Contó, sin tilde. Y por ahí también, si gustan, pueden compartirme sus historias y lo que opinen de los relatos que escuchan en esos episodios. Muchas gracias a todos de verdad. Que tengan buenas noches y terminen de disfrutar su semana.